Mi esposo y yo llegamos a la boda de mi hermana mayor, Rachel, sin razón alguna para sospechar que algo inusual sucedería. Estábamos emocionados de estar ahí para celebrar con la familia, disfrutar la comida, las bebidas y el baile. Rachel había estado planeando este día por más de un año, y cada detalle era perfecto. Pero entonces noté a Charlotte, 26, mi hermana menor. No se estaba divirtiendo. Charlotte nunca pasaba inadvertida en los eventos familiares. Normalmente era el centro de atención, un poco busca problemas, la que hacía comentarios sarcásticos sobre la decoración, criticaba la ropa de la gente o creaba conflictos innecesarios. Pero esa noche estaba callada. No estaba bebiendo, bailando ni charlando con parientes lejanos. En lugar de eso, estaba mirando a mi esposo. No era una mirada casual. Habría pasado por alto si hubieran sido unas cuantas miradas aisladas, pero sus ojos nunca se apartaban de él. Cada vez que él se movía, ella también. Si él iba a la barra, ella se acercaba, manteniéndose a cierta distancia. Si él se reía de algo, ella lo observaba con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, tal vez estaba siendo paranoica o exagerando. Charlotte siempre había sido complicada, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Decidí hacer una prueba. Me incliné hacia mi esposo y le sugerí salir a tomar un poco de aire, no para tenderle una trampa a Charlotte, sino para ver si de verdad me estaba inventando todo. Ella no lo siguió. Durante 30 minutos se quedó dentro, conversando con distintos invitados. Me sentí ridícula por siquiera sospechar algo. Tal vez lo había malinterpretado todo. Tal vez Charlotte no tenía ningún interés en mi esposo. Bajé la guardia. Ese fue mi error. Charlotte se movió con naturalidad por el salón de la recepción, con expresión tranquila mientras se dirigía hacia mi esposo. La vi acercarse con una bebida en la mano. Sonrió, le dijo algo y se la entregó. Nunca la vi ponerle nada ni sacar ningún frasco para mezclar algo en su copa. No hubo ninguna señal obvia de que algo anduviera mal. Pero 10 minutos después, noté las primeras señales de que algo no estaba bien. La postura de él cambió. Sus movimientos se volvieron lentos. Estaba en medio de una conversación con un pariente cuando sus palabras comenzaron a arrastrarse un poco. Al principio fue algo sutil, solo una pequeña variación en la forma de hablar, pero luego se tambaleó. Supe de inmediato que algo andaba mal. Charlotte estuvo a su lado en un segundo. Lo tomó del brazo, estabilizándolo, mientras él parpadeaba con torpeza. Ella se inclinó y le susurró algo, y vi que él asentía despacio, casi como si no estuviera en control de sí mismo. Entonces empezó a guiarlo para que se alejara de la fiesta. Los seguí. Ella no lo sacó a escondidas, como alguien que comete un delito a la fuerza, ni lo arrastró. Fingía ayudarlo, como una cuñada preocupada revisando que estuviera bien. Pero yo sabía la verdad. Sus pasos eran desiguales, la cabeza le caía hacia adelante, como si le costara mantenerse en pie. Claramente estaba confundido, demasiado aturdido para darse cuenta de lo que pasaba. Charlotte se mantuvo muy cerca de él, con la mano en su brazo, susurrándole algo más al oído. Luego señaló un pasillo que llevaba a la parte trasera del lugar. Mi esposo se apoyó en la pared para intentar estabilizarse. Charlotte señaló una puerta. Era un cuarto de almacenamiento para suministros de banquete. Tomó la manija y la empujó para abrirla, luego lo guió adentro. La puerta se cerró tras ellos. Esperé, con el corazón martillando en mi pecho. Al principio no se oía nada, luego escuché voces apagadas. Reconocí la voz de mi esposo, pero estaba mal, hablaba arrastrando las palabras, casi incoherente. La voz de Charlotte sonaba más baja, demasiado calmada, ese tono que se usa para convencer a alguien, para adormecerlo y lograr que haga lo que uno quiere. Después oí un ruido de roce, como si se moviera tela, y luego un gemido débil. El pánico me invadió. Corrí hacia la puerta y la empujé. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. Charlotte estaba sobre él, sentada a horcajadas en su regazo, mientras él se recargaba en un montón de sillas. Los brazos de él colgaban inertes a sus costados, la cabeza le daba vueltas, con la mirada perdida. Su cinturón estaba desabrochado y las manos de ella estaban sobre él. Por un segundo no pude moverme, el horror me paralizó. Luego me invadió la rabia. Me lancé hacia Charlotte y la aparté de un empujón. Ella gritó al caer al suelo, retrocediendo, pero no me importó. Ya estaba revisando a mi esposo,
sacudiéndolo, tratando de que reaccionara. Él apenas podía sostener la cabeza, con las pupilas dilatadas al máximo. Grité pidiendo ayuda. Todo fue un caos a partir de ese momento. El personal de la boda entró corriendo, alguien gritó y Charlotte intentó escapar, pero seguridad la detuvo antes de que alcanzara la salida. Luego apareció Rachel, mi hermana mayor, horrorizada, exigiendo saber qué ocurría. Yo temblaba tanto que apenas podía hablar. Después llegó la policía y arrestó a Charlotte, en la boda de nuestra hermana. Estoy perdiendo la cabeza y tengo miedo. Necesitaba desahogarme. Edith. Hola a todos. Solo quería disculparme por lo impreciso de mi publicación. Estaba escribiendo muy alterada, tratando de soltar todo lo que sentía, y me doy cuenta de que no di muchos detalles. No esperaba que tanta gente viera esto ni tantas preguntas. Como muchos quieren más contexto y actualizaciones, he adjuntado una actualización a esta publicación donde aclaro lo que pasó después y cómo están las cosas ahora. Para despejar la gran duda, sí, presencié todo, pero no porque me quedara cruzada de brazos. Estaba totalmente concentrada en cuidar a mi hermana y mi esposo sabía eso, por eso toda la situación me tomó por sorpresa. Y no, nadie se esperaba esto, ni una sola persona. Ojalá esto aclare un poco la confusión. Más detalles están en la actualización que he adjuntado debajo. Actualización 1. Charlotte fue sacada de la boda esposada, pero el daño que causó se quedó mucho después de su partida. La celebración terminó. Rachel lloraba, los invitados susurraban y todo el lugar estaba lleno de una mezcla de shock, disgusto e incredulidad. La mitad de la gente ya se había ido y la otra mitad no sabía si quedarse. La policía empezó a interrogar a todos, tratando de reconstruir lo ocurrido. Parte del personal comentó haber visto a Charlotte llevando a mi esposo afuera, pero en ese momento no les pareció relevante. Mis manos temblaban mientras intentaba explicar lo que vi. Mientras tanto, mi esposo estaba casi inconsciente, sin poder responder a ninguna pregunta. Los paramédicos llegaron y confirmaron algo increíble. Había sido sometido con alguna sustancia. No perdieron tiempo y lo subieron a una camilla para llevarlo a la ambulancia. Yo quería ir con él, pero seguía siendo interrogada. Les conté todo a los oficiales, cómo Charlotte lo estuvo vigilando toda la noche, cómo le ofreció la bebida, cómo él cambió de actitud a los pocos minutos y cómo la sorprendí en pleno acto. Me preguntaron si vi cuando ella puso algo en la bebida y tuve que admitir que no. Ese detalle me revolvió el estómago, pero yo sabía lo que había visto. Mi esposo casi no podía sostenerse, y Charlotte estaba sobre él, tocándolo de una forma que no dejaba lugar a dudas. Sin embargo, las preguntas seguían. Si Charlotte tenía antecedentes de algo así, si mi esposo y ella habían tenido conflictos previos, si alguna vez había notado que ella actuara de forma inadecuada con él. Respondí lo mejor que pude, pero mi mente daba vueltas. Pasé años viendo a Charlotte solo como mi fastidiosa hermanita. Jamás pensé que fuera capaz de algo así. Entonces llegó mi madre, hecha una furia. Antes de darme cuenta, la tenía enfrente gritándome. Me exigió saber por qué estaba arruinándole la vida a Charlotte. Estaba fuera de sí, con la voz temblorosa de ira, llamándome mentirosa frente a todos. Aseguraba que Charlotte jamás haría algo así, que debía haber algún malentendido. Intentó decir que mi esposo debió confundir las cosas, que quizá había bebido demasiado y malinterpretó la situación. Yo estaba anonadada. Le dije exactamente lo que vi, que mi esposo había sido drogado, que había pillado a Charlotte en el acto, y que la policía ya la había detenido. Mi madre se negó a escuchar. Se dirigió a los oficiales exigiendo que dejaran ir a Charlotte. Estaba tan fuera de sí que uno de ellos tuvo que advertirle que se calmara o la sacarían del lugar. Pero ella no se detuvo, se volvió hacia mí acusándome de exagerar, diciéndome que estaba destruyendo a nuestra familia. Me subió la sangre a la cabeza. Le dije que Charlotte se lo había buscado. Ella literalmente había drogado a mi esposo y había arruinado su vida. Eso era culpa suya. Mi madre ya no dijo nada, pero empezó a suplicarme que arreglara esto. ¿Arreglar qué? Mi esposo estaba en el hospital, Charlotte arrestada, la boda hecha trizas, y en vez de reconocer la gravedad de lo que pasó, mi madre estaba más preocupada por el futuro de Charlotte que por el hecho de que acababa de intentar forzar a alguien. Le dije que se fuera al diablo. Luego me fui al hospital. Cuando llegué, mi esposo seguía inconsciente. Los médicos ya le habían hecho estudios y confirmaron lo impensable.
Lo habían sometido con un sedante potente. Seguían haciendo pruebas para determinar el tipo exacto, pero todo apuntaba a benzodiazepinas. Me quedé sentada a su lado, agarrándole la mano, esperando a que despertara. Cuando por fin abrió los ojos, estaba aturdido y confundido. Preguntó qué había pasado y tuve que contárselo todo. La manera en que su expresión cambió, el momento en que cayó en la cuenta, me partió el corazón. No recordaba nada a partir de cierto punto. Sabía que estuvo en la boda y que Charlotte le había dado una bebida, pero lo demás era un borrón. Mientras tanto, Charlotte ya estaba empezando su defensa. Les dijo a la policía y a mi familia que todo era un malentendido, que mi esposo había bebido demasiado y ella solo había tratado de ayudarlo. Aseguró que entré en el peor momento y malinterpreté todo. La bebida que le dio, que fue mera casualidad, el hecho de que estuviera sobre él, según ella, era para despertarlo. Yo quería gritar. Cuando mi esposo estuvo lo bastante lúcido, la policía fue a tomarle declaración. Él confirmó que nunca consintió nada, que ni siquiera había bebido mucho esa noche, y que lo último que recordaba con claridad era a Charlotte dándole la bebida. Eso debería haber bastado, pero mis padres no terminaban ahí. Intentaron convencerme de retirar los cargos, diciéndome que eso arruinaría la vida de Charlotte, que dividiría a la familia y que era un error llevar el caso a la corte. Les dije que ni en 1.000.000 de años iba a echarme atrás. Mañana por la mañana presentarán oficialmente los cargos contra Charlotte y he roto toda relación con mis padres. Daré más detalles cuando tenga oportunidad. Actualización 2. Oficialmente detesto a mis padres. Nunca pensé que diría eso, pero no encuentro otra forma de describir lo que siento. Después de todo lo que hizo Charlotte, después de la pesadilla que vivimos, ellos siguen apoyándola, no solo de forma emocional sino económica. Charlotte salió bajo fianza y mis padres enseguida pagaron su defensa legal, afirmando que estaba siendo tratada injustamente y negándose a aceptar la realidad que tenían frente a sus ojos. Para ellos, Charlotte seguía siendo la niña de sus ojos, incapaz de hacer algo tan espantoso. No importó que mi esposo estuviera traumatizado ni que hubiera pruebas. Ante sus ojos, Charlotte era la víctima, y mi esposo y yo solo un obstáculo que estorbaba su visión distorsionada. Mientras tanto, mi esposo apenas funcionaba en los primeros días tras el incidente. Guardaba silencio, atrapado en una mezcla de incredulidad y rabia. Se sentaba en el sofá, mirando al vacío, incapaz de procesar que alguien en quien confiaba pudiera traicionarlo así. Apenas comía, apenas hablaba. De noche se despertaba temblando, empapado en sudor, con problemas para respirar. Yo hacía lo que podía por consolarlo, pero nada de lo que decía podía borrar lo que pasó. Odiaba a Charlotte por lo que le hizo y odiaba a mis padres por respaldarla. Descubrí algo aún más perturbador. El reporte toxicológico mostró altos niveles de benzodiazepinas en su organismo, lo mencioné antes. La cantidad fue suficiente para sedarlo, dejarlo desorientado y vulnerable. Era la prueba de que Charlotte había planeado todo. Cuando la policía obtuvo una orden para registrar el apartamento de Charlotte, creí que ya estaba preparada para lo que pudieran encontrar, que nada podría sorprenderme más. Me equivoqué. Charlotte había estado acechando a mi esposo durante meses. En su apartamento encontraron cientos de fotos de él, unas fuera de nuestra casa, otras cerca de su trabajo, algunas con Zoom mientras realizaba actividades normales, como salir del auto, entrar a una tienda o sentarse en una cafetería, sin que él se diera cuenta de que le estaban vigilando. Me recorrió un escalofrío. Pero las fotos eran solo el principio. También encontraron cuadernos, docenas, llenos de escritos perturbadores y obsesivos. Página tras página de sus delirios sobre mi esposo, cómo estaban destinados a estar juntos, cómo ella era la única que lo entendía de verdad, fantasías donde terminaban solos. Algunas páginas parecían cartas de amor, otras eran más siniestras, describiendo cómo yo arruinaba su felicidad. Creía de verdad que, de una forma u otra, se quedaría con él. Y luego hallaron algo peor. Escondidos en su cuarto había frascos de sedantes, del mismo tipo encontrado en el cuerpo de mi esposo. No había forma de justificar eso. La evidencia en su contra era aplastante, imposible de negar. Charlotte lo había planeado, lo había estado tramando durante meses. Sentí náuseas. No podía dejar de pensar en todas esas veces que ella había estado en nuestra casa, sonriendo, riendo, fingiendo ser mi hermana mientras en realidad vigilaba a mi esposo como si fuera de su propiedad. Había estado esperando el momento perfecto para actuar.
Después de que la policía terminó de registrar, pensé que mis padres por fin aceptarían la verdad, que entenderían que Charlotte no era la víctima. Pero subestimé su devoción ciega. Se negaron a creer las pruebas. Descartaron las fotos, los cuadernos y los sedantes. Dijeron que era un malentendido. Solo está pasando por algo, dijo mi madre. No está bien, no lo hizo con mala intención. La están inculpando, añadió mi padre. Se convencieron de que Charlotte era inocente, no solo estaban en negación, sino actuando en mi contra. Me dijeron que era cruel por abandonar a mi hermana, que debía perdonarla. ¿Perdonarla? Ella drogó a mi esposo, violó su confianza, lo acechó durante meses. ¿Y yo tenía que perdonarla? Mis padres nunca iban a ponerse de mi parte. Sin importar lo que Charlotte hiciera, sin importar el daño, siempre la excusarían. Estoy harta. No voy a perder más tiempo tratando de convencerlos. El caso contra Charlotte es sólido, los resultados de los análisis, las fotos, los cuadernos y el alijo de sedantes en su habitación. La fiscalía tiene de sobra para proceder. Ella enfrentará las consecuencias de lo que hizo y me aseguraré de ello. No dejaré que mis padres me hagan sentir culpable o me manipulen para perdonarla. No sé cómo terminará todo, pero sí sé esto: Charlotte afrontará lo peor. Y por mi parte, mis padres ya no existen. Actualización final. Hola a todos. Primero, me disculpo por no actualizar antes, pero he estado muy ocupada con el juicio y apoyando a mi esposo. Es difícil encontrar tiempo para escribir entre todo esto, pero aquí voy. Es probable que esta sea mi última publicación. El arresto de Charlotte fue solo el principio. El caso en su contra se fortaleció rápido y las pruebas eran abrumadoras. Su abogada trató de presentarla como una mujer que cometió un error estando ebria, pero la investigación contó otra historia. Para cuando empezó el juicio, Charlotte había cambiado su versión varias veces. Primero dijo que mi esposo había bebido demasiado y que solo lo estaba ayudando. Cuando el informe toxicológico confirmó que tenía benzodiazepinas, se retractó y afirmó que accidentalmente le dio la bebida equivocada. Pero la fiscalía desmontó sus excusas sin piedad. Las cámaras de seguridad del lugar de la boda mostraban a Charlotte llevándose a mi esposo cuando ya exhibía signos de haber sido drogado. Testigos, incluido el personal de la boda, declararon que ella lo había estado vigilando toda la noche y que fue ella quien le sirvió la bebida en la barra. Luego salió a la luz lo hallado en su apartamento. La inmensa cantidad de pruebas de acecho era aterradora. Fotos de mi esposo tomadas sin su conocimiento, capturas de sus redes sociales, seguimiento de sus ubicaciones, incluso impresiones de fotos mías con él, algunas de ellas rayadas o tachadas. Pero lo peor era que Charlotte tenía en su poder el mismo sedante que apareció en el organismo de mi esposo. No hubo ninguna confusión accidental, todo había sido planeado. Charlotte no mostró un verdadero arrepentimiento durante el juicio. Cuando no lloraba para dar lástima, me miraba con furia, como si yo fuera la culpable de arruinarle la vida. Pero el jurado no se tragó su teatro. Fue declarada culpable de agresión íntima con agravantes y administración ilícita de una sustancia. La audiencia de sentencia fue difícil. Mi esposo habló sobre cómo el ataque le había dejado ansiedad y una profunda sensación de que violaron su intimidad. Tuvo pesadillas, no soportaba ir a ningún lugar solo sin sentirse paranoico. Yo también di mi testimonio, conté cómo fue encontrarla sobre él, con su cinturón suelto, su cuerpo apenas respondiendo, como mi propia hermana había intentado destruir mi matrimonio y la vida de mi esposo. El resultado: Charlotte recibió 10 años de prisión. Mis padres se enfurecieron con el veredicto, no con Charlotte por lo que hizo, sino conmigo por darle la espalda a la familia. Aún con todas las evidencias, se negaron a creer que ella fuera culpable. Dijeron que estaba mentalmente inestable, que necesitaba ayuda, no cárcel. Me pidieron que la perdonara, diciéndome que siempre había sufrido de celos y que debí ser más comprensiva. Fue en ese momento que supe que había terminado con ellos. Les dije que si querían seguir apoyando a Charlotte, adelante, pero que nunca volverían a verme ni a mi esposo. Y ahí acabó. Los bloqueé de todo y seguí con mi vida. Ha pasado más de un año desde la sentencia de Charlotte, y por fin la vida empieza a sentirse normal de nuevo. Mi esposo ha estado en terapia para procesar lo sucedido. Está mejorando, pero hay días en que le pesa mucho. La idea de que alguien que consideraba familia traicionara su confianza de esa forma no sana de la noche a la mañana.
Durante mucho tiempo no pudo dormir bien, se despertaba aterrorizado y desubicado, como si estuviera de nuevo en la boda. Tomó meses que se sintiera a salvo otra vez. Por mi parte, he aceptado que perdí a mi familia. Pensé que sería devastador, pero la verdad es que no los extraño. Ellos eligieron respaldar a una persona que actuó como una depredadora. Yo elegí permanecer al lado de mi esposo, y jamás me arrepentiré de eso. Edith, hola a todos, solo quería volver una vez más para agradecerles. Cuando publiqué por primera vez, estaba llena de emociones, rabia, cansancio y ganas de rendirme con todo. Nunca imaginé que tanta gente se acercaría a brindar apoyo, a recordarme que no estaba equivocada al alejarme de mis padres. He leído muchos de sus comentarios y, aunque no pude responder a todos, agradezco cada uno. Muchos me han preguntado por mi hermana mayor, la del día de la boda que comenzó todo este desastre. Olvidé mencionarlo, pero ella estuvo de mi lado en cuanto conoció la verdad. También cortó comunicación con nuestros padres. Ella y su esposo terminaron haciendo otra ceremonia, pero esta vez solo para ellos dos. No asistí, no por drama, sino porque prefería estar con mi esposo después de todo lo que pasó. Sin embargo, apoyé su decisión y seguimos en contacto. Por último, mi esposo y yo hemos trabajado en esto juntos y, aunque no ha sido fácil, vamos mejorando. La terapia lo ha ayudado a procesar lo sucedido, y yo lo apoyo como puedo. Estamos más unidos que nunca y, si algo sacamos de esta pesadilla, es lo mucho que significamos el uno para el otro. En cuanto a mis padres, acepté por completo que no puedo cambiarlos. A veces duele saber que prefirieron a Charlotte antes que a mí, pero me niego a dedicar más energía a personas que se niegan a ver la verdad. Ahora, por fin, las cosas están en calma, y eso es todo lo que puedo pedir. Este es mi cierre final. He dejado de mirar atrás. Mi esposo y yo nos enfocamos en sanar y seguir adelante con nuestras vidas. Gracias a todos de nuevo. Sus palabras ayudaron más de lo que imaginan.